Vamos a el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 14 al 20, para luego, hermanos, meditar un momento allí en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 17, del verso 14 al 20. Muy bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca más por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Le invito a que inclinemos nuestros rostros un momento y oremos al Señor. Amado Dios, te agradecemos porque tú eres fiel y bueno, porque tu palabra, Señor, es infinitamente sabia, tan profunda, Señor. En ella encontramos luz, encontramos dirección, para que nuestros pasos, Señor, sean caminados con entendimiento, para que nuestras mentes sean iluminadas, para que las obras de nuestras manos, Señor, sean provechosas, y no solo para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. Y te damos gracias, mi Dios, que en este día en que, Señor, como país celebramos, Señor, la independencia que tú una vez nos diste. Señor, como pueblo tuyo, Señor, como peregrinos que estamos de paso por esta tierra, también queremos considerar lo que tú nos dices a nosotros, Señor, como ciudadanos de dos reinos, Dios. Cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué debiésemos esperar, qué es lo que tú demandas de nosotros, de qué nos haces responsables, para que, Señor, como siervos tuyos, no solamente glorifiquemos tu nombre mientras cantamos en el templo, sino que lo hagamos, Señor, cada día, cada segundo, mientras estamos en este cuerpo y estamos en este mundo, para que tú seas honrado en todo tiempo y temido y reverenciado, Señor, incluso de aquellos que no creen en ti, aquellos que, Señor, quizás viven una vida apartada, pero, Señor, como lo veíamos en el libro de Hechos y como lo recordaba, Señor, nuestro hermano el día jueves, que aún los que no creen en tu palabra reconozcan que hay un Dios vivo, Señor, y que es el Dios que adora a tu pueblo, el Dios de Daniel, el Dios, Señor, de tu iglesia. Gracias te damos, Dios, por tu palabra y bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a considerar un instante este texto que hemos leído y que le decía que con ocasión de la fecha particular que como país estamos celebrando, es bueno que la consideremos, es bueno que la meditemos, porque sin duda, hermanos, el Señor sabia y soberanamente la dejó allí para nuestro provecho. Estamos, cierto, en conjunto. Bueno, la iglesia siempre en vez de septiembre también celebra el mes de la Biblia. Y una de las cosas, hermanos, que siempre resaltamos acerca de la Biblia, de por qué, hermanos, la reverenciamos, por qué la atesoramos, es porque ellas son suficientes. Las Escrituras son suficientes. ¿Qué significa eso? De que en ellas encontramos todo lo suficientemente necesario concerniente a la salvación, de manera tan clara, de manera tan precisa, que aún el más simple puede entender a través de la obra del Espíritu Santo y ser conducido a la salvación. Amén. Todo lo que Dios quiso decir acerca de cómo el hombre puede escapar de la ira venidera, lo ha dicho a través de su palabra. Amén. Pero también creemos, hermanos, que la suficiencia de las Escrituras no solamente está limitada a los aspectos propios de la salvación, sino que trasciende en cada una de aquellas verdades que el Señor quiere que nosotros conozcamos, porque en ellas está contenido, ¿cierto? Ellas son todo el consejo de Dios.
O sea, hermanos, encontramos en las páginas de las Escrituras todo lo necesario para que podamos vivir nuestras vidas, conducir nuestras vidas, tomar decisiones según la voluntad de Dios. A veces decimos, ¿será voluntad de Dios esto que voy a hacer? ¿Cómo sabré si esta decisión que he de tomar, Dios la aprueba o no? Sin duda, hermanos, hay una fuente que nunca se equivoca y que es la palabra del Señor. Todo lo relevante de tu vida y de mi vida, todo lo relevante, o sea, tampoco, hermanos, vamos a caer en el extremo de ir a la Biblia a ver qué zapato me voy a poner, pero si usted, hermano, por ejemplo, va a buscar un trabajo, ¿cierto? Si va a empezar una relación, ¿cierto? O qué hacer, por ejemplo, cuando una relación se rompe. ¿De dónde saco dirección? De las Escrituras. Toda alternativa, todo camino que vaya, hermanos, de forma paralela a la palabra del Señor, sin duda es un camino que no glorifica al Señor, que no honra a Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos para que tomemos acciones que sean relevantes en nuestra vida y los abordemos de una manera que sea edificante. A veces, hermanos, no nos produce alegría, pero sin duda glorificará a Dios. Hermanos, lo encontramos a través de la Biblia. Toda nuestra visión, toda nuestra perspectiva debe ser escritural. Amén. Y es algo, hermanos, que la iglesia hoy más que nunca necesita con urgencia, de mirar la vida a través de los lentes de las Escrituras. Mientras no tengamos los lentes puestos, vemos borroso, vemos confuso, pero al momento de que usamos los lentes de las Escrituras, nuestra visión de la vida, hermanos, se hace clara. Se hace clara. Cantábamos, ¿cierto?, un himno tradicional que lo usamos a veces, hermanos, en los velorios, en los funerales, pero que va más allá que eso y que es una verdad que sin duda siempre debiésemos tener en cuenta y que se llama "En la tierra soy un peregrino", ¿cierto? ¿Se acuerda usted de ese himno? Esta canción, hermano, quiere recordarnos de que estamos de paso por esta tierra, de que aunque vamos, ¿cierto?, camino a un destino definitivo que está en los cielos, hermanos, también nos pone la perspectiva acerca de dónde estamos hoy, este camino de paso que estamos hoy, donde vivimos nosotros temporalmente. Debemos hacerlo, mientras estamos aquí, de la mejor manera posible. Amén. Somos ciudadanos de dos reinos, como dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía está allá, vamos camino hacia allá. Este paso por aquí, hermano, es temporal. Pero Dios en su voluntad, hermano, soberana, sabia y perfecta, nos hizo nacer en el país en que vivimos. Hermano, del que tú seas chileno y no escocés, y no quizás ruso, ni argentino, ni de ninguna otra nacionalidad, es un asunto determinado definitivamente por la soberanía de Dios. Que tú estés aquí hoy y hayas nacido en esta tierra y hables el idioma que hablas y tengas las costumbres y tradiciones que tienes, es un asunto de soberanía divina. Amén. Y es bueno que lo entendamos, hermanos. Directamente Dios determinó el lugar del mundo donde debíamos de nacer y sin duda también determinó el lugar del mundo donde nos quiere llevar, así también como determinó, hermanos, al lugar fuera de este mundo donde nos va a llevar por su gracia. Como dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, el Señor del cielo y de la tierra ha determinado la nacionalidad de cada hombre que nace en este mundo. Hechos capítulo 17, verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Entonces, cuando entendemos eso, hermanos, nos damos cuenta de que tener una nacionalidad, de que pertenecer a un país, hermanos, es algo que sin duda también glorifica o deshonra a nuestro Dios. Que la forma en que nosotros, hermanos, mientras vamos de paso a la eternidad, vivamos en este lugar donde Dios nos puso, también es algo que Dios considera y que Dios demanda que mientras estamos aquí lo hagamos según su voluntad. A este lado de la eternidad pertenecemos a un país, hermanos. Un país determinado, específico, que tiene sus leyes, tiene sus costumbres, sus tradiciones, y que nosotros, hermanos, debemos por sobre todo obedecer a las leyes de nuestra nación para vivir en paz. Nuestro Dios es honrado cuando nuestro testimonio de vida refleja
justamente esa ciudadanía temporal de la mejor manera posible. Dios mandó a su pueblo, inclusive cuando estuvo cautivo en Babilonia, que mientras estuvieran allí, ellos fueran los mejores ciudadanos posibles dentro de una nación extranjera inclusive. ¿Se acuerda usted? El Señor les manda a construir, les manda a trabajar, les manda a fructificar, les manda a ser realmente ciudadanos, a hacer una contribución, inclusive para esa nación que era enemiga de Israel. Y Pablo, hermano, en el Nuevo Testamento nos manda a que oremos por todos aquellos que están en eminencia, buscando ¿qué? Buscando la paz del lugar donde estamos. Amén. Sin duda, hermanos, nosotros, los hijos del Señor, estamos en el mundo. Y mientras estamos en el mundo, no estamos en una burbuja, como bien nos enseñaba el pastor Iván hace un par de semanas atrás. No debemos abstraernos y solamente, hermanos, mirar hacia el futuro como diciendo, yo solamente espero, y es bueno que así lo hagamos, el día en que Cristo venga a buscarnos y que estemos allá en su presencia, en la eternidad. Sin duda Dios nos tiene esa bendición y amamos eso. Pero mientras llega ese día, Dios también demanda que nosotros participemos con gozo de todas las bendiciones, alegrías y desafíos del lugar donde el Señor nos puso. Amén. Que nuestro destino, hermanos, no está separado del destino del país donde el Señor nos estableció. Compartimos las alegrías y las miserias de todos nuestros compatriotas. Y aún es más, como creyentes, hermanos, estamos llamados a propiciar el bien de aquellos que nos rodean. Cuando un cristiano es fiel, cuando un hijo de Dios, hermanos, guarda el testimonio según las Escrituras y vive, hermanos, con su vida gobernada por la palabra del Señor, está haciéndole un bien a la nación donde Dios le puso. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para esto. Sin duda hoy está más de moda, hermanos, la insurrección, el desorden, la rebeldía. Es lo que los medios de comunicación, hermanos, colocan en un pedestal como un ideal. Pero el Señor ha dicho, hermano, quién es el padre de los rebeldes. Amén. A Dios es honrado, hermanos, mientras nuestro comportamiento sea más como el de Cristo. Sin duda Cristo no era de este mundo. Vino a este mundo, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y mientras Él estuvo aquí, hermanos, sin duda se hizo parte de las aflicciones de los que le rodeaban. Alivió los dolores, sanó las enfermedades, limpió a los leprosos, perdonó los pecados, cambió los paradigmas de la sociedad a través, hermanos, de su vida santa. Dios se hizo hombre para compartir todas las batallas y las luchas de su creación. Y de hecho, hermanos, se nos dice también en el libro de Hebreos de que tenemos un sumo sacerdote que no está, hermanos, ajeno a la realidad de cada uno de aquellos que han sido creados por Él. Y por eso Él nos entiende. Y por eso, hermanos, Él intercede constantemente por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, no hay mejor bien que podamos hacerle a nuestra nación que ser cristianos fieles a la palabra del Señor y que apliquemos las Escrituras en todas las cosas. Sobre todo, hermanos, en aquellas decisiones que como ciudadanos de esta parte de la eternidad, a este lado de la eternidad, tomemos. Amén. Guiados por la santa, gloriosa palabra del Señor. Nacimos en un país, hermanos, que ha determinado que sus autoridades sean escogidas cada cierto tiempo a través de la votación popular. Y es nuestro deber, hermanos, participar de esos procesos, pero con nuestra lealtad firmemente arraigada en Cristo. Porque Él es el Rey. Porque Él es el Rey de todas las cosas y el Rey de nuestra nación. Así que, hermanos, mientras vivimos aquí como peregrinos y extranjeros, porque estamos camino a nuestra patria, ciertamente, hermanos, no somos del mundo y por eso siempre tenemos que recordar dónde están puestas nuestras principales lealtades. Amén. Tu lealtad y mi lealtad, ¿a quién es primariamente puesta? En todo momento y en toda decisión. ¿A quién le damos cuenta? ¿Con quién hemos comprometido nuestra conciencia? Es algo que siempre debemos recordar
y que se nos alivia esa encrucijada cuando sabemos de que estamos de paso por este mundo y que vamos camino a la eternidad. Por eso, hermanos, es importante que tengamos una reflexión acerca de esto. Hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, tú debes ser, yo debo ser luz, debo ser sal. No algo como la luz, ni algo que se parezca a la sal. Debo serlo, no parecerlo. Amén. Porque en el ser está, hermano, la sustancia de toda aquella influencia de bien que podamos entregar. Sin duda este mundo, hermano, está desbocado, está cegado por el odio, está cegado por el resentimiento, está cegado por la envidia, pero el cristiano, hermanos, debe abrir sus ojos y vivir su vida considerando que su rey es honrado o deshonrado en la medida en que él considera sus consejos a la hora de vivir como un ciudadano del lugar donde Dios le quiso poner mientras llega a la eternidad. Amén. Lo hemos dicho, el cristiano, hermano, no se cuelga de la luz, el cristiano, hermano, no interviene el medidor del agua, el cristiano, hermano, pide la boleta y le entrega la boleta, no se queda con el vuelto. El cristiano no falsea los datos para recibir beneficios estatales. El cristiano, hermanos, es alguien que da las gracias, pide por favor. ¿Cierto? El cristiano es alguien que es luz donde sea que el Señor le pone. Porque allí su rey es honrado, hermano. Dios en todo momento es Dios. Nuestro Señor Jesús en todo momento es Señor. Su mirada, hermanos, no está solamente en nosotros cuando estamos aquí. También está con nosotros cuando vamos al trabajo. Cuando estamos, hermano, en el colegio, en la universidad. Dios es honrado en todo momento. Los cristianos reformados entendemos algo que los romanistas no entendieron. No vivimos en una dicotomía de realidades. Los creyentes, hermanos, no vivimos, hermanos, en una separación de realidades. Lo santo y lo profano, lo que es de Dios y lo que es secular. Aquello donde Dios manda y aquello donde Dios no manda. Aquello que le pertenece al Señor y aquellas cosas que me pertenecen a mí. Las naciones, hermanos, que abrazaron la reforma en un momento de la historia, lamentablemente, hermanos, ya no, quizás en lo económico en parte, pero en lo moral y en lo social ya no, pero en su momento fueron potencias mundiales porque ellos abrazaron la verdad de que Dios debe ser glorificado en todo. Desde el momento en que alguien ordeñaba una vaca, ese hombre lo hacía para glorificar a Dios. Cuando plantaba una huerta, lo hacía para la gloria de Dios. Mucho más cuando asistía a la iglesia y estudiaba las Escrituras. No existía una dualidad. Dios manda aquí, Dios manda en la iglesia, Dios manda durante la predicación, pero una vez que estoy afuera, yo como a mí se me antoja, hago los negocios que a mí me parecen bien, me parezco al del mundo, estafo igual que el del mundo, ¿cierto? Me apropio de las cosas como lo hace cualquier mundano sin escrúpulos. Total, Dios de aquí para allá mandas tú, pero de aquí para allá yo tengo que ver por mí. Eso, hermano, es propio de los romanistas, de aquellos que piensan que Dios tiene un límite y que no trasciende más allá. Nosotros, hermanos, como cristianos entendemos que Dios gobierna sobre todo. Bendito sea el Señor. Y por eso venimos, hermano, en esta mañana a este libro, a esta porción del libro de Deuteronomio, que es un documento único, hermanos, para nosotros a la hora de tomar decisiones según la palabra del Señor. Moisés es el autor de este discurso y él lo está dando a una nueva generación de israelitas, aquellos que ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Y sin duda aquí, hermano, Moisés actúa mucho como profeta, porque anticipa muchas situaciones que van a ocurrir en el futuro con la nación que luego van a ser allá en la tierra prometida. A través del libro, Moisés, hermano, anticipa ciertas condiciones idolátricas que iban a encontrar allá en Canaán, y por causa de eso deja instrucciones clarísimas requiriendo que los ídolos fueran destruidos. También dejó instrucciones sobre la administración de justicia y, como leemos en este texto, anticipó el día en que Israel tendría que tomar una decisión trascendental en la continuidad de su historia. Ese día en cuando ellos, ¿cierto?, escogieran a un rey. La ley anticipa que el pueblo deseará un rey como las otras naciones, como dice el verso 14. Y eso, hermanos, si nosotros encontramos en el verso 15 una expresión que dice ciertamente, hermanos, es porque ese evento va a ocurrir, y de hecho ocurrió, y encontramos ese registro en 1 Samuel capítulo 8, verso 5, en que el pueblo escogió un rey. Ahora, hermanos, el pensamiento que encontramos aquí en este texto y a través de todo el libro de Deuteronomio es de que Dios es el Dios de Israel. Aunque hay autoridades humanas, el que gobierna definitivamente sobre todo es Jehová, el Señor.
Él tiene gobierno sobre todo, Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Debemos entender, hermanos, que las Escrituras dicen claramente lo que Dios espera de las autoridades civiles. Dios ha dicho lo que Dios espera de sus siervos, de los pastores, ¿cierto? De los diáconos y de los oficiales de la iglesia. Dios también, hermanos, ha dicho lo que Él espera de un esposo, lo que Él espera de una esposa. Dios ha dicho claramente lo que Él espera de un hijo. Dios ha dicho claramente, hermano, lo que espera de cualquiera de sus siervos. Así también Dios dice en la Escritura claramente lo que Dios espera de uno de esos hombres que por su soberanía son puestos en eminencia sobre una nación. Pero, hermanos, esa responsabilidad no se limita allí, sino que Dios también ha dicho qué espera de aquellos que han de poner un rey sobre sí. Y yo creo, hermanos, que eso, para nosotros, en nuestro contexto, en nuestra realidad, quizás es lo más importante. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como pueblo que un día ha de poner un rey sobre nosotros? Un rey, hablando de un rey humano, un gobernante. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermano, ¿sabe usted? Usted puede tener su pensamiento político. Y está bien, quizás. Es bueno que las personas tengan opinión. Pero una cosa debemos tener claro como creyentes. Tu opinión política, tu opinión de la ciencia, tu opinión de todas las cosas siempre debe estar subordinada a lo que el Señor dice. Amén. No lo que te heredó tu abuelita, no el partido que fue tu papá, ¿cierto? O de aquello que te representa más, o aquello que te promete las cosas que tú deseas en tu corazón. No, mi pensamiento como creyente, hermanos, no es apolítico, por decirlo de una manera, pero sí es bíblico en estas instancias. Así que el Señor nos dé, hermanos, un corazón enseñable esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren ser enseñados? ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos quieren ser bíblicos para todo? ¿Lo desea usted? ¿Amén? Muy bien. Entonces puedo seguir. Debemos saber, hermanos, que los grandes problemas de la humanidad no se resolverán por la obra de uno u otro hombre. Porque lo que necesita nuestro país, lo que necesita cualquier país del mundo, cualquier reino, hermanos, no es un sistema político que venga a cambiar a otro. No que cambiemos un presidente o que se cambie una constitución. Lo que un país necesita es que se cambie el corazón del hombre. Porque la raíz de los males de nuestro país y de cualquier país del mundo están allí en el corazón del hombre. Ahí, hermano, está la raíz definitiva de la miseria humana. Y por lo tanto, hermano, la única forma de que las cosas, la realidad, mientras llegamos a la eternidad, puedan ser más llevaderas, es a través de un cambio de corazón propiciado por el Evangelio, a través de la predicación, a través del poder del Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermano, nosotros debemos tener siempre conciencia de esto. Y por lo tanto, toda nuestra lealtad principal es para con el Señor. Y por eso vamos a su palabra, para encontrar luz, para ejercer nuestra responsabilidad y buscando primero que en todo le agrademos a Él. Pues hay una ley que está por sobre todo rey. La ley del rey es la palabra de Dios. El rey no es la ley. La ley es Dios. Y ese Dios nosotros amamos, a Él queremos honrar. Vamos a ir al texto, hermanos, que hemos considerado. Lo primero que debemos entender, lo dijimos ya en la introducción, de que partimos con la idea, con la premisa de que Dios es rey sobre todo. Amén. Y no hay nada en el universo que no esté sometido a su gobierno. Y por lo tanto, hermanos, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y alguien pudiese decir, ¿y de dónde vienen esos derechos de Dios? ¿De dónde Él saca esa autoridad? ¿De dónde vienen esas prerrogativas? Esas prerrogativas, hermanos, vienen de la simple verdad de que Él es rey porque Él creó todo. Y por lo tanto, Él establece claramente que el rey, que Dios es quien gobierna todas las cosas. Y ese es un pensamiento que debe estar en cada hombre y sobre todo en este rey que un día será escogido. Hay un rey más grande que él. Y eso el pueblo debe considerarlo. Hay un rey que manda a ese rey que ellos van a poner sobre sí. Y es un rey, hermanos, soberano. Tan soberano es que aunque el pueblo participe de esa elección de rey, Dios es quien ya ha escogido ese rey, de acuerdo al texto que hemos leído. Hermanos, vemos aquí en el verso 14, dice así, cuando hayas entrado la tierra que Jehová tu Dios te da. Vea usted, hermanos, el asunto de la nacionalidad como una verdad soberana de Dios. Dios es quien determina darnos un lugar donde vivir. Y dice que y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Cuando yo tenga que cumplir mi deber, como lo tiene que hacer cualquier otro hombre de esta tierra, debo entender lo siguiente, verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, ¿a quién? Aquel a quien Jehová tu Dios
escogiere. O sea, hermano, no es una decisión que yo he de tomar aparte de Dios. Tengo que ir a las Escrituras y ver a quién Dios escogería según su palabra. Para yo, hermanos, escoger según alineado con la voluntad del Señor. Ciertamente el rey resultante de la elección del pueblo es el que primero Dios ya ha escogido. Notemos en esta expresión, hermanos, cómo aparece aquí esa constante tensión que existe entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Porque Dios ha escogido un rey, pero ese rey llegará al poder a través del proceso humano. Los hombres van a nombrar un rey, pero ese rey ya fue escogido por Dios. Alguien puede decir, bueno, si Dios ya escogió, entonces ¿para qué yo tengo que hacer lo que tengo que hacer como ciudadano? Hermano, es porque como Dios es soberano para escoger, Dios también es soberano para escoger el medio a través del cual Él concretará su voluntad. Amén. Así como cuando algunos dicen, pero si Dios es soberano y ya Él tiene escogido a todos los que han de ser salvos, ¿para qué salir a predicar o por qué tengo que hablar del Evangelio donde esté, en la oficina, o a mis colegas, a mis compañeros del colegio, a mi familia? ¿Por qué si Dios ya sabe quién es salvo y quién no? Porque Dios, hermano, escogió a quién salvar y escogió el medio a través del cual salvar. Y esa es la predicación del Evangelio. Amén. Y los hijos de Dios, hermanos, no actuamos tanto por un proceso de lógica humana que siempre, hermanos, va a buscar evadir responsabilidades y evitar la fatiga. El Señor ha determinado de que nosotros seamos activos en el proceso a través del cual Él concreta sus planes. Amén. Porque Dios le ha dicho a ustedes, ¿cierto?, de que no nos vamos a tener necesidad, ¿cierto? Que Él es un buen padre, que no nos dejará pasar necesidades. Pero ¿qué hace Él para proveer para esa necesidad? Nos manda a trabajar. Amén. Algunos dicen, el trabajo es una maldición. Pero hermano, si usted se va a la Escritura, se va a dar cuenta que el trabajo del hombre precede a la caída. En Génesis 2, antes de que la serpiente, hermano, aparezca y venga la tentación y venga la caída, ya el hombre está trabajando, porque el trabajo es una bendición. Amén. Y aunque a veces estemos agotados y nos falte el tiempo, en fin, hermano, yo te aseguro que si tú estás haciendo bien tu trabajo siempre va a ser una bendición para ti. Si andas, hermano, ahí, como sacando la vuelta, o haciendo cosas medias turbias y participando de conversaciones no muy santas, sin duda el trabajo en un momento se va a convertir en un agobio. ¿Cierto? No quiero ir a trabajar porque mi jefe en cualquier momento me va a pillar. Aunque a veces también Dios permite ciertas cosas allí para que nuestro carácter vaya creciendo y nuestra vida de creyente, hermano, vaya reluciendo en medio de la oscuridad que a veces nos rodea. Pero una cosa queda clara, Dios ha determinado las cosas, lo que va a pasar, nada escapa de su consejo, todo lo que Él dijo que ha de suceder, ciertamente ocurrirá, pero Dios también ha determinado cómo esas cosas van a llegar a concretarse. Y en eso, hermanos, Él permite participar a su creación, en este caso a su pueblo, a los hombres que Él creó. Primero, hermanos, debemos entender que debemos rendirnos a la realidad que la voluntad de Dios gobierna cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Dios gobierna cada aspecto de tu vida y de la mía. Los planes de Dios están prefijados. Los planes de Dios, hermanos, no pueden ser frustrados. Todo lo que Dios se ha propuesto, Él lo llevará a cabo. Y Él ha escogido, hermanos, también los medios a través de los cuales ese plan divino se concretará. En el caso de los gobiernos humanos, yendo que aquí vamos a instalar una monarquía inclusive, la responsabilidad de poner ese hombre específico allí será responsabilidad del pueblo. Ellos tendrán que actuar. Pero, hermanos, sabiendo de que Dios soberanamente ya ha escogido. Los gobiernos humanos, hermanos, son un medio que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. ¿Por qué necesitamos del gobierno humano? Podremos decir algunos. ¿Cierto? Algunos, ¿cierto?, se está poniendo muy de moda hoy día el anarquismo también. Es como otro extremo que hay. O el estatismo, ¿cierto?, desmesurado, y otros, ¿cierto?, ponen de moda el anarquismo. Los dos extremos están en constante lucha. Un Estado muy grande donde el Estado controle hasta qué es lo que tú puedes y no puedes enseñarle a tus hijos. En qué gastas y no gastas tu plata, por ejemplo. O el otro extremo que dice, aquí todos nos mandamos solos. Y no necesitamos un gobierno. Hermano, la verdad es que el gobierno humano, Dios dispuso que se estableciera. ¿Para qué? Como un medio de freno a la maldad. Porque ¿cuál es el fin principal del gobierno humano? Daniel 2:21 dice, hermano, fíjese esto, Él mudó los tiempos y las edades, Él quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, y aunque el rey tendrá poder en sus manos, ese hombre, fíjese usted cómo el Señor lo llama, ciertamente pondrá rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus
hermanos. De entre tus hermanos tú pondrás rey sobre ti y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Note usted esta verdad maravillosa. ¿Cuál es esto, hermanos? De que sin duda el Señor llama a ese gobernante como tu hermano. Es por lo tanto un hombre. Y como un hombre está sujeto al pacto igual que cualquier otro varón israelita. Es un hombre, hermano, que no se gobierna solo ni que está por más allá de aquella autoridad que Dios le dio, de aquellas responsabilidades que Dios le asignó. Y por lo tanto debe ser alguien, hermanos, que siempre tenga conciencia de su debilidad y su dependencia del Señor. Tu hermano. Es tu hermano, aunque él se lleva una banda tricolor sobre su pecho o una corona sobre su cabeza, él sigue siendo uno más del pueblo, uno igual que tú. Amén. Por eso que Dios nos manda a orar por los que nos gobiernan. Porque no es un superhombre el que gobierna. El Señor nos ayude. Es un hombre. Y no debe ser un extranjero. ¿Por qué no debe ser un extranjero? Porque los extranjeros no conocían el pacto de Dios y podían arrastrar al pueblo al pecado, al desenfreno. Debe ser, hermanos, por lo tanto, considerado eso como una verdad. El que tú y yo hemos de poner en su momento sobre nosotros para que nos gobierne debe ser alguien, hermanos, que tenga conocimiento de su realidad como hombre y también de su dependencia de Dios como hombre. El Señor nos ayude. Él es un hombre limitado, igual que los otros hombres que están bajo el dominio de Dios, y por lo tanto sus obras, buenas o malas, serán juzgadas por Dios como Él juzga al campesino, al obrero, al profesor, al abogado, al arquitecto, al constructor. Dios de la misma manera juzga al gobernante. Amén. Dios es el soberano. El origen del rey, Dios es el origen del rey. Ahora seguimos viendo del verso 16 al 17 cómo ha de ser el comportamiento de ese rey, la ética del rey. Dios delimita, hermanos, los derechos del rey. Normalmente, hermanos, nosotros vemos de que un rey es como está asociado la palabra monarquía al absolutismo, ¿cierto? El rey es la ley. Él hace lo que quiere, donde quiere. Si quiere, un día manda decapitar a 1000, al otro día empieza la guerra con una nación, al otro día toma a la mujer que se le ocurre y la hace su esposa y luego la desecha. La historia está llena de expresiones así, llenas de pecado. Pero para Dios, hermano, el gobernante es un hombre que tiene sus acciones limitadas. Él no hace lo que quiere. Y eso es lo que encontramos desde el verso 16 hasta el 17. Dios delimita los derechos del rey. Y es interesante esto, hermanos, porque en el contexto en que el Señor está hablando, allá en el Oriente Medio, los reyes eran absolutos, ellos hacían lo que querían. Ellos hacían lo que querían. Y en cambio, el carácter de este rey que Dios, hermanos, bendice es completamente diferente al de aquellos que están a su alrededor. Ellos tienen las mujeres que quieren, tienen los ejércitos que quieren, pero en cambio el rey que ustedes han de escoger ha de saber de que tiene límites. Tiene límites puestos por Dios. Tiene una ética, un comportamiento diferente a los de los reyes paganos. Es rey, pero no le es permitido, hermanos, tener todo lo que pudiese desear. ¿Qué es lo primero que Dios le delimita al rey? Los caballos. No acumulará caballos para sí, dice el texto. ¿Y esto por qué? Porque querrá hacer apuestas, no sé, poner un hipódromo o abastecer, ¿cierto?, a algunos hermanos. No, no es por eso. Es porque los caballos representan a los ejércitos, ¿cierto? Los ejércitos. Y de hecho, hermanos, si usted se fija aquí, el acumular caballos para sí es levantar grandes ejércitos de los cuales él pueda depender y echar mano para conquistar y subyugar las naciones a su alrededor. Y de hecho, hermanos, si nosotros vamos a los profetas, por ejemplo, Isaías dice una verdad que es muy importante de considerar. Su tierra, dice aquí, Isaías 2, verso 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. ¿Se da cuenta usted aquí la asociación de los caballos con los carros? Esto está hablando de un ejército, de armas, un armamento. Y en nuestro tiempo el máximo armamento que pudiese existir era justamente la caballería. Y luego seguimos leyendo el verso 8. Además su tierra está llena de ídolos. Vea usted la secuencia. Vea la secuencia aquí. ¿Cómo pasa de este afán de ser poderoso a la idolatría con tanta facilidad?
Su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante todo lo que fabricaron sus dedos. ¿Qué es lo que está diciéndonos el profeta y por qué Dios, hermanos, anticipa a lo que el profeta Isaías dijo con tanta severidad? De que el acumular ejércitos para sí, en cierta forma, hermanos, va a llevar de que este rey en algún momento llegue a pensar de que él y su seguridad y la de su nación están escondidas en el poder de su ejército. Y por lo tanto ya no necesitará depender de Dios. Y si él ya no necesita depender de Dios para su seguridad, ¿qué va a ocurrir? De que va a reemplazar a Dios por un ídolo. Porque una cosa queda clara, hermanos, aquí no existe la espiritualidad neutra. No existe la espiritualidad neutra ni ha existido nunca. Aquel que dice, yo en realidad no soy religioso, no creo en Dios, empieza a conversar con él y se va a dar cuenta que, si bien es cierto, no adora al Dios de la Biblia, pero él adora a algún Dios. Adora algún ídolo. Nunca el corazón del hombre estará vacío de ídolos, porque, como dijo Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nunca el hombre estará tranquilo si no está adorando a alguien. Reemplaza a Dios por cualquier otra cosa, ya sea por los cultos paganos, que hoy nuevamente se están poniendo tan de moda el paganismo en nuestra nación. Todo ese reflote de los cultos ancestrales, hermanos, es simplemente el paganismo. ¿Por qué? Porque no quieren adorar al Dios verdadero y, como dice el Romanos capítulo 1, dejan a un lado al Creador por adorar a sus criaturas. O lo reemplazan, hermanos, por el estatismo, por ejemplo. Pero el hombre nunca estará tranquilo si no tiene a alguien a quien adorar. Y aquel que comienza acumulando caballos terminará arrodillándose ante los ídolos y desplazando a Dios diciendo, es mi mano. Se han arrodillado, fíjese usted aquí, delante de quién se arrodillan, ante la sobra de sus manos, o sea, autosuficiencia. El rey que depende de sus ejércitos no depende de Jehová y la apostasía, hermanos, está a las puertas. Además, la ley demandaba que el rey no podía hacer volver al pueblo a Egipto para acumular caballos. El Señor constantemente dijo esto, no vuelvan a Egipto, nunca vuelvan a Egipto. ¿Y por qué dice esto? Nunca hagan alianzas con una nación, con un gobierno que sea enemigo de Dios. Por aumentar los ejércitos, juntemos los ejércitos de Egipto con los nuestros para que hagamos frente a otro enemigo. Era una constante, hermanos, de los reinos antiguos. Y de hecho ocurrió cuando fue Judá invadida, de que los reyes de Judá, hermanos, constantemente estuvieron diciendo, vamos a Egipto a pedir ayuda para que podamos defendernos de los babilonios. ¿Y qué dijo el profeta Jeremías? Nunca hagan eso. Esperen que venga la destrucción y sométanse al gobierno de los babilonios, porque eso es lo que Dios ha determinado. Pero no hagan tal de ir y hacer alianzas con las naciones enemigas del Señor. No hagan tratados políticos, dice aquí, en cierta forma, con Egipto, con aquellos que son la encarnación de todo aquello que está, contra lo cual Dios está enemistado, aquello que Dios aborrece. El Señor nos ayude. El Señor nos dé sabiduría. ¿Qué está diciéndole con esto Dios al hombre? ¿Por qué está delimitando su ética con esto? ¿Por qué le está diciendo, no hagas esto porque algo quiere el Señor? Y es de que el rey solo confíe en Dios para la seguridad de su nación. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios pide y es lo que Dios espera de nuestros gobernantes. Dios tenga misericordia, hermanos, porque en este último año, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros vimos, cierto, a hombres importantes de este mundo clamando a Dios por ayuda en medio de toda la crisis de la pandemia, por ejemplo? Hubieron algunos casos, pero ¿qué hizo el mundo? Los ridiculizó, ¿cierto? Los ridiculizó. Pero, hermano, eso es lo que Dios manda. Aunque tengas todo el poder del mundo y en tus dedos esté el mandar misiles a cualquier lugar del mundo, algo tienes que saber. Tu confianza solo debe estar puesta en Dios. Pero Dios también ordena los aspectos acerca de la vida íntima del rey. El rey también debía abstenerse de acumular mujeres para su harén, dice el texto. En el Antiguo Oriente era muy común que el rey pudiese tener muchas esposas y muchas concubinas. Y de hecho, hermanos, dentro de las grandes monarquías orientales esto todavía sigue siendo una práctica. Familias, hermanos, completamente disfuncionales. Según, hermanos, lo que nosotros encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. La mayoría de ellas eran extranjeras y él edificó templos y altares a cada uno de los dioses de aquellas mujeres. Y con eso, hermanos, el rey, que comenzó también,
terminó su vida y su gobierno de una manera estrepitosa, y lo que siguió después de su gobierno fue una guerra civil, una división del reino. ¿Se da cuenta usted, hermanos? Cómo el Señor nos está hablando aquí con tanta sabiduría. Amén. Le invito, hermano, a que no menosprecie el consejo de la palabra del Señor. Amén. Yo sé que en estos tiempos estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo, 2 palabras, 3 frases. A muchos les gusta, dice, escuché un sermón del hermano Paul Washer. ¿Ah, sí? Sí, y solamente vi un highlight de esas frasecitas de 5 minutos, y para él ya escuché un sermón entero, porque ya estamos con una mente así como atrofiada, hermanos, para el ejercicio intelectual y espiritual que demanda estar en la palabra del Señor. ¿Se ha fijado usted en eso? Para todo. Me leí un libro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso pasó en nuestros tiempos, de esos libros que venían en el Icarito, que venía todo el miocid campeador, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? En 20 páginas. Pero se leyó un libro. Y todos queremos así, instantáneo, todas las cosas. Pero es necesario ir a la profundidad de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y en ellas hallamos vida. Amén. Y sin duda usted y yo no tenemos sabiduría suficiente para vivir esta vida honrando a Dios en siempre. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Dios delimita la vida moral del rey. Él no puede inventarse reglas aparte de las que Dios inventó. Dios dijo cómo debía ser el matrimonio. Amén. Y el rey tenía que someterse a ese plan. Y él no podía cambiarlo ni para sí, y por lo tanto tampoco para sus súbditos. La ley también que encontramos aquí en Deuteronomio limita la cantidad de oro y plata que el rey debía acumular en su tesorería. Eso es lo que encontramos nosotros al final del verso 17. Ni tomarás para sí, dice, mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El peligro de la acumulación de la plata y el oro era que uno se olvidaba de que Jehová es la fuente de la bendición económica. Y el culto termina dándosele a la plata y al oro. ¿Y de dónde vino esa plata y oro? ¿De dónde viene el sustento tuyo y el de una nación? ¿Quién lo da? ¿Quién es el dueño de aquellas cosas? Dios. Pero el problema es que cuando llega al bolsillo se nos olvida que es Dios. Y de algunos decimos, sí, el rey debiese tener cuidado de esto y de su riqueza y no tener fortuna. Pero hermanos, tú también y yo debiésemos tener el mismo cuidado. Y como yo sé, hermano, y reconozco y demuestro de que Dios es más importante que el oro y la plata, ¿cómo cree usted? A través de nuestra generosidad para sostener su obra. Un tacaño, un avaro, hermanos, no está honrando a Dios. Me lo gané yo, es mío, va a mi tesorería, va a mis arcas. Hermano, pero Dios está diciendo, no acumules tanto. Y una buena forma, hermano, para no acumular tanto es justamente siendo generoso con la casa del Señor. El libro de Deuteronomio exhortaba a cada israelita a guardarse del peligro de la riqueza. Nosotros vamos a hacer un zapping aquí por varios textos, por ejemplo, Deuteronomio 8:12, y después ese mismo capítulo 8, 14 y 17 dice así: no sea que cuando se multiplique la plata y el oro, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No sea que digas a tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Todo lo que tenemos vino de Dios. Si usted se fija, la ética del rey debía reflejar su completa dependencia de Dios. Debían reflejar que toda su provisión era el resultado de la misericordia de Dios y no de la explotación de sus súbditos a los cuales él debía proteger. Un rey según Dios debía ser libre de, si nosotros leemos el texto, debía ser libre de toda arrogancia, no acumular caballos, de toda lascivia, no debía multiplicar sus mujeres, y de toda avaricia, debía cuidarse del oro y la plata que acumulara. Una ética, un comportamiento, un corazón, un carácter especial, no como los de los reyes del mundo. Amados hermanos, el rey, al igual que nosotros, debe recordar siempre que nuestra seguridad es estar en comunión con Dios y no podemos enfrentar al Señor de los cielos menospreciando su misericordia, ni tampoco transgrediendo su ley, por ejemplo, afrentando el matrimonio como Dios lo diseñó. Y además debe saber de que la plata y el oro y nuestras vidas son del Señor, pues de Él es la tierra y toda su plenitud. Bendito sea el Señor. Vimos el origen del rey en el versículo 15, la ética del rey en los versos 16 y 17, y ahora en los versos 18 vamos a ver la ley del rey.
Al finalizar esta porción, hermanos, se da la instrucción más importante de la cual dependerán que los puntos anteriores se cumplan. ¿Cómo nos aseguramos que lo primero que Dios demanda se cumple? Bueno, vamos aquí a lo que el Señor dice. Y es esta es la verdad que fundamenta las otras. El rey estaba sometido a una ley, y esa ley es la ley de Dios, la cual debe estar escrita, dice el texto, en un libro el cual él siempre debía tener consigo y debía leerlo y extraer las enseñanzas que le permitieran temer a Dios. El simbolismo, hermano, o la importancia de esta ley es crucial porque enseña de que el rey no es el autor de la ley. El rey no es la ley. Hay alguien más grande que él que ha dado la ley. Él no está por sobre la ley. Él está bajo la ley de Dios. Además, hermanos, dice el texto aquí que él tenía que leer el libro de la ley todos los días de su vida. Dice acá, y lo tendrás consigo y leerás en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Él debía leer la ley constantemente para que él pudiese aprender a obedecer lo que Dios demandaba como su representante de él en este mundo delante de su pueblo y como un ciudadano que vive bajo las demandas del pacto del Señor. No puede, hermanos, un rey, según Dios, pasar por alto, ignorar, bypassear la ley de Dios. La razón, hermanos, para los límites de la ley, o por qué Dios establece estos límites en la ley, es lo que nosotros encontramos en esta conclusión de esta sección. La ley fue establecida para que el rey no se enalteciera. Fíjese usted, verso 20. ¿Cuáles deben ser las obras del rey que terminan, cierto, el verso 19? Verso 20. Para que no se eleve su corazón por sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La ley fue establecida para que el rey no se enalteciera sobre sus hermanos, para que él no fuera un déspota ni fuera un tirano, para que el rey no se pusiera sobre los demás hermanos como que si él fuera Dios. Desde una perspectiva de la fe, hermanos, el rey no podía ser tratado como una persona superior, como una persona divina, sino como un hombre con gran responsabilidad. Tanto él como el pueblo tenían que obedecer las demandas de las leyes del Señor. El rey era superior a sus hermanos en responsabilidad por la autoridad que se le había dado para ejercer, pero él era igual que los demás israelitas en cuanto a la ley. Él no estaba por sobre la palabra del Señor. Él no tenía derecho a editarla, no tenía derecho, hermanos, a cambiarla, no tenía derecho, hermanos, a negarla. Él tenía que obedecerla. Él no estaba por sobre la palabra del Señor. La prosperidad y la permanencia de su reino y de su casa dependían de su obediencia a la ley de Jehová. La prosperidad de una nación, la vida de un país, caen o permanecen de acuerdo como ese país, hermanos, honre la palabra del Señor. El Señor nos ayude. Los gobernantes de este mundo no tienen derecho a estar por sobre la ley. Para concluir, nosotros conocemos esta frase y sin duda usted la puede repetir conmigo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor dijo esto, hermanos, en un momento en que quiso ser probado. Sin duda esta frase es tan conocida, hermano, inclusive hasta el mundo la usa comúnmente para decir hay cosas en las cuales Dios gobierna y otras que no. Hay cosas que le pertenece administrar a Dios y otras que le pertenece administrar al César. Pero Jesús no está diciendo esto, hermanos, con esa intención. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. La pregunta, hermanos, que debemos hacernos a continuación para entender con claridad lo que el Señor dijo es: ¿y qué no es de Dios? Todo es de Dios. Incluso hasta el César está bajo el gobierno de Dios. Bendito sea el Señor. Los cristianos, los creyentes, tienen obligaciones ciudadanas que han de cumplir con toda diligencia y honestidad. Pagar sus impuestos, obedecer las leyes, en fin. Pero también, hermanos, el hombre, por mucha autoridad que tenga, por ejemplo aquí el César, está bajo el gobierno de Dios. Dios y el César son autoridades separadas entre sí. Sí, es cierto. El César no es Dios.
pero una es infinitamente mayor a la otra. Dios es infinitamente mayor que el César y cualquier gobernante de este mundo, inclusive hasta el rey que está aquí en Deuteronomio 17. Y esto nos enseña, hermanos, que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados. Porque la misión de la Iglesia no es gobernar las naciones, sino que predicar el Evangelio a las naciones. Y el propósito de la Iglesia se cumple así, predicando el Evangelio. Amén. Pero a su vez, hermanos, que la Iglesia está separada del Estado, el gobierno, la política no puede estar separada de la fe. ¿Por qué? Porque cada gobernante y cada ley que se emita tiene que ser según la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto acá. Porque el día en que el gobierno, hermano, empiece a ignorar la palabra del Señor, va a legislar perversiones que van a destruir y van a entristecer las naciones. Eso es importante que lo consideremos. ¿Amén? Cuando usted le dice, no, Estado laico. ¿Cuántas veces usted ha escuchado para silenciarlo? Le han dicho, oye, vivimos en un Estado laico. ¿Qué significa eso? De que la Iglesia no participa del poder político. Pero no significa, hermanos, de que el Estado o el poder político está por sobre la palabra del Señor. ¿Me entienden? Ni tampoco significa, hermanos, de que las iglesias tienen que ser quemadas, tienen que ser silenciadas, tienen que ser ridiculizadas. Tampoco significa eso. El Señor nos ayude. El gobierno no está por sobre la palabra del Señor. Dios ha establecido para toda autoridad civil las responsabilidades que ellos tienen y sin duda si ellos las hacen bien serán para beneficio del pueblo. Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 y 15 dice que el Señor puso autoridades para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y Pablo, hermanos, también plantea esa misma idea en el libro de Romanos capítulo 13. El Estado está allí, el gobierno está allí para, hermanos, defender al inocente del malhechor. Lleva la espada por algo, para castigar al malo. Amén. ¿Y sabe usted que parte por allí la responsabilidad del gobierno castigar al malo? Y si usted busca, hermanos, más responsabilidades, pareciera que llega hasta ahí. Y de hecho, ¿a quién le deja la responsabilidad de ser generoso y ayudar al pobre? A los creyentes. Y de forma individual. Y un hermano se anticipa de que, aunque hagamos lo que hagamos, la pobreza nunca se va a terminar. El Señor mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Cierto? Pero eso no significa, hermanos, de que nosotros vamos a ignorar las necesidades. ¿Cuál es la mejor forma en que usted pueda ayudar a terminar con la pobreza de su nación? Y yo pueda ayudar a terminar con la pobreza de la nación, es siendo yo generoso. Como lo vemos acá en el libro de Hechos, la iglesia libremente, espontáneamente, practicaba la generosidad. No decían, el Estado tiene que venir y solucionar esto. No. No decían ni esperaban que el César viniera a cambiar las cosas y le viniera a dar de comer al vecino que se está muriendo de hambre. El creyente iba con el platito de comida y se lo llevaba al que estaba pasando necesidad. Porque el gobierno estaba para aplicar la ley, para llevar la espada. ¿Me entiende? El Señor nos ayude. Dios ha querido, hermanos, que nuestro querido país cumpla ya 211 años de existencia como nación independiente. Y Él nos ha plantado en este lugar y tenemos que vivir en esta tierra, hermanos, de una manera tal que Dios sea honrado. El proceso de escoger gobernantes en nuestro país es a través de un voto que cada hombre de esta nación, cada ciudadano responsablemente tiene que emitirlo. Por lo tanto, hermanos, cada vez que usted vaya a cumplir con su deber cívico, debe pensar en el bien de su nación. Debe hacerlo, hermanos, pensando en la voluntad de Dios y en la gloria de Dios. Hermanos, de tal manera que cuando nosotros escojamos dentro de la gracia común del Señor, podamos escoger a aquel que está más cercano a los planes y a la palabra del Señor. Amén. Porque eso es lo que Dios dice. Yo pondré un rey, el rey lo escogí yo, pero ustedes participan de esto. Y cuando ustedes escojan al rey, este rey tiene que tener ciertas características. Su carácter debe estar marcado por tales cosas. ¿Se fijan? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? A veces vamos como pajaritos, si es que vamos a votar. Porque muchos parten para la playa, se quedan durmiendo esta tarde. No hay culto hoy día porque el pastor, cierto, no va a hacer servicio para que vayamos a votar, pero yo me quedo durmiendo esta tarde. Y después andamos alegando y pidiendo bonos. ¿Cierto? No, tenemos que participar, tenemos que ser responsables, pero tenemos que glorificar a Dios en el ejercicio de esa responsabilidad. Por lo tanto, queridos hermanos, sin duda, hay muchas cosas que no están bien en este mundo porque vivimos en un mundo caído. Y no debemos poner nuestras expectativas en los hombres más allá de lo necesario o de lo prudente o de lo real. Porque cualquier hombre, hermano, sin duda es un pecador y sus obras son imperfectas.
y no hará todo el bien que nosotros deseásemos y está esclavizado a la misma naturaleza que usted y yo. Pero sin duda, hermanos, Dios nos libre a nosotros de escoger a hombres que no teman a Dios, que se crean que están por sobre la palabra del Señor. Debemos buscar a hombres que tengan manos limpias, que estén libres de avaricia, que estén libres de la lascivia, de que no estén buscando el orgullo personal, ni buscar hacer alianzas con naciones que destruyan, hermanos, la soberanía de nuestro país. No. Tenemos que, hermanos, en la medida de lo posible, siempre ir y considerar lo que Dios busca. Algunos dicen, voy a votar por aquel que me aumente la pensión, voy a votar por aquel que me dé una casa más grande, voy a votar por aquel que quizás, cierto, me garantice vacaciones en Europa. Hermanos, no, un creyente no piensa ni decide considerando el bolsillo. Decide considerando la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Sin duda el tema económico, hermanos. Habrán algunos que tengan mejores ideas que otros y recursos para cumplir sus planes mejores que otros, pero hay cosas que son intransables para un creyente. ¿Qué cosas son las intransables para el creyente? Las otras son negociables, pero estas no. Hermano, que sin duda usted tiene que buscar a alguien que tema al Señor. ¿Y cómo demostrar ese temor a Dios? Hermano, que sea un hombre que no llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que no venga, hermanos, a cambiar el diseño de Dios para el matrimonio. Cualquier hombre, por muy buenas ideas económicas que tenga, pero que dice, hermanos, de que es retrógrado el matrimonio entre un hombre y una mujer y que hay que ser abiertos y que el amor es amor y que el amor siempre gana, ese hombre no debiese contar con tu voto. No debiese contar con tu voto. El hombre que has de escoger debe ser alguien que tenga conciencia de esto y que se afirme en sus convicciones en torno a esto. Debe ser alguien, hermanos, que defienda la vida y la dignidad del ser humano, de la imagen de Dios puesta en el hombre, desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquiera, hermanos, que quiera no respetar esto, no puede contar con tu apoyo. Amén. También debe ser alguien que respete la libertad de conciencia, que no venga a poner leyes mordazas, sea para bien o para mal, pero la gente, hermanos, tiene el derecho a pensar como su conciencia le dicta pensar. Porque sin duda, hermanos, cualquier mordaza vendrá, ¿y sabe usted a quién va a afectar? ¿Contra quién están dirigidas las leyes de crímenes de odio? La mayoría contra los mismos cristianos. No, y debemos buscar a alguien que se comprometa con la libertad religiosa en todos sus aspectos. Amén. Votar por otra cosa sería, hermanos, como escoger a un babilónico para que nos gobierne. A un babilonio, a un egipcio. ¿Me entiende, hermano? Esas cosas son innegociables. Son innegociables. Todo lo demás es secundario para un creyente. Todo lo demás es secundario. La vivienda, hermanos. La salud inclusive. Es secundario cuando estas cosas se están transgrediendo. Sin duda alguien que teme a Dios buscará hacer el mayor bien posible a través de la educación, a través de la salud, a través de la vivienda, porque teme a Dios, procurará el bien de sus hermanos. Pero si no teme a Dios, no esperen nada bueno. Y por último, hermanos, consideremos de que Dios es honrado también en esto. Amén. Yo como pastor nunca le voy a decir por quién ha de votar, pero sí le voy a predicar estos textos para que usted use discernimiento bíblico a la hora de escoger. Amén. Un día una hermana aquí enojada vino a decirme, usted va a traer a tal candidato y lo va a sentar aquí. El hermano le dije, ¿dónde saca esos delirios? Si usted tiene ya su color definido, estamos claros cuál es su color. Una cosa tenemos clara, la iglesia le pertenece a Cristo. Y la conciencia de la iglesia está gobernada por la palabra del Señor. Y en un corazón no puede existir la fe cristiana y una ideología anticristiana al mismo tiempo. Usted o ama a Cristo o abraza su ideología. O usted, su corazón es rojo por la sangre de Cristo o es rojo por su ideología comunista, pero no puede ser las dos cosas. Porque Dios demanda lealtad absoluta de su pueblo. Amén. El Señor nos ayude. Queridos hermanos, con esto ya termino. Consideremos un evento que ocurrió en las Escrituras. Cuando el profeta Jehú salió al encuentro del rey Josafat, porque él quiso ayudar a un rey impío. Y note usted las palabras que él le dijo a ese rey. Segunda de Crónicas 19, verso 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti
por esto. ¿Se fija? O sea, usted, hermanos, tiene que cumplir su deber considerando la honra de Dios siempre. Y nunca ayudar a aquel que no teme a Dios y que aborrece la ley del Señor, porque la ira de Dios está contra aquellos que se prestan para eso. Dios nos dé sabiduría. Por eso, hermanos, si bien es cierto, cada vez que votamos, votamos por el menos malo. Debemos recordar siempre esto. Nunca un rey cumplirá todas las expectativas que dice aquí Deuteronomio, capítulo 17. No hay rey humano que cumpla todo esto. Pero sí hay un rey. Hay un rey. Hay un rey que es digno. Hay uno que gobierna y que es perfecto y que es soberano sobre todas las cosas y que cumple todos los requisitos de un verdadero rey. Alguien que es digno de ser exaltado, de ser reconocido y que merece toda nuestra lealtad y toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia y todo nuestro amor. El perfil del verdadero rey está cumplido perfectamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Quién gobierna hoy? ¿Y quién está en su trono? ¿Y a quién le fue dado, hermanos, la autoridad de abrir los libros, de romper los sellos y de cumplir con el decreto eterno de Dios? Y que un día volverá. Y en su venida traerá, hermanos, esa gloria que anhelamos y que nunca encontraremos a este lado del mundo, a este lado de la eternidad. Sin duda, hermanos, mientras estemos aquí, el sufrimiento, el llanto y el dolor estarán presentes. Pero un día vendrá este rey. A este rey esperamos, a este rey amamos. Y mientras le esperamos, le obedecemos. ¿Por qué? Porque Él es digno de nuestra obediencia. Es digno de nuestra lealtad. Es digno, hermanos, de toda nuestra entrega. Hermanos, porque Él, siendo igual a Dios, no escatimó ser Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y se hizo un siervo. Él es nuestro rey. Sin duda, Él es rey. Y Él es la ley. Y todo rey de este mundo un día doblará sus rodillas delante de Él y confesará su nombre. Y su ley los va a enjuiciar. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pronto viene y en su venida traerá un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Todas las cosas van a pasar y todo será hecho nuevo. Todo lo corrupto de este mundo un día se terminará. Y las injusticias y las locuras de los gobernantes de este mundo se van a terminar y serán juzgadas con justo juicio. Y los que son su pueblo y los que han vivido para su gloria verán la gloria de su Rey. Amén. La ley del Rey es Jesucristo. A Él amamos, a Él esperamos, a Él queremos honrar con cada decisión que hemos de tomar. En Él descansamos. En Él esperamos. Confiamos en su providencia y a Él le adoraremos con toda nuestra vida. Con nuestras canciones, con nuestras oraciones y con nuestras decisiones. Le adoraremos. Amén. Porque somos su pueblo y Él es nuestro Rey.